P1 por B1 lo saco de la integral, diferencial B sobre B. Entonces fíjense que ahora vamos a hacer el trabajo para esa transformación 1, 2, va a ser P1 por B1 logaritmo natural de B2 sobre B1. ¿Qué dato conozco? B1 no conozco, pero ¿qué conozco? El 1 y 2. T y P. Conozco T y conozco P1 y P2. Entonces voy a tratar de escribirlo en función de los parámetros que conozco. P1 por B1 va a ser R por T1. Que si yo lo pongo específico, el R va a ser el R de el... hay un gas ideal acá. Tenemos un mol. Tenemos que suponer que es un mol, claro. Entonces vamos a trabajar con el R universal N. Ponemos N, que es un mol. N por R por T1 por logaritmo natural de P1 sobre P2. Entonces, acá puedo calcular el trabajo porque tengo todos los datos, ¿sí? Los volúmenes no son específicos ahí. El volumen, en este caso, sería independiente si fuera específico, porque como el sistema es cerrado, la masa es la misma. Pero si lo hacemos específico, no ponemos los números de moles. Claro, por eso. Acá lo que teníamos que poner es el volumen, exactamente, o el volumen, por ejemplo, molar. Pero como ese gas ideal, tengo que usar el R universal. Entonces, si calculo con el R universal, multiplico por N. Y estos volúmenes corresponden al volumen. Quiere decir que la ecuación que estoy usando, está muy bien la aclaración, va a ser P por B igual a N, R por T. ¿Está bien? Entonces, el trabajo que yo voy a obtener de acá va a ser el trabajo en kilojoule. Con mayúscula. No es el trabajo específico. B2 sobre B1. No, porque lo invierto. B2 sobre B1, la relación son 20 y 0. ¿Está bien? Calcúlenlo a ver cuánto es el trabajo. ¿Cómo es el trabajo? Es una compresión. Tiene que dar una compresión. Ya vamos a hacer la gráfica. ¿Cuánto les dio? 1513,2 menos 1513,2. ¿Y el calor a qué va a ser igual? ¿Eh? ¡Ay, bueno! Vamos a ponerlo N, voy a poner la última, por T1. Logaritmo natural. Y acá vamos a poner, acá me va a quedar B1 por B1, logaritmo natural de B1, de B2 sobre B1. ¿Está bien? Y acá seguirá B1 sobre B. Esta es la función de la transformación, la relación de la transformación. Por P que va a ser igual. Claro. Me va a quedar igual a qué. Vamos a aplicar el primer principio. Entonces, el primer principio que me dice que de Q a Q vamos a poner, en este caso va a ser mayúscula menos el trabajo, aquí va a ser igual a la variación de energía interna. Como la variación de energía interna es 0, me va a quedar que Q va a ser igual al trabajo, con el mismo signo. ¿Está bien? Esa es la transformación isotérmica, la primera transformación. Una compresión. Quiere decir que va a recibir un trabajo, pero a su vez va a ceder un calor. Porque se recibe el calor tiene que aumentar. Entonces T permanece igual.
Para eso es este ejercicio, para que repasen un poquito lo que hemos visto. Si no parece muy fácil, pero después... Entonces, este es el proceso 2, 3. Entonces, vamos a ver, delta U, ¿a qué va a ser igual? Vamos a empezar por delta U y delta H. Delta U, ¿a qué va a ser igual? Delta U, ¿a qué va a ser igual? Vamos, trabajen un poquito. CB, ¿qué es función de T? T final menos T inicial. Acá cuando trabajen con ciclo, póngale final inicial o se fijan 3 y 2, porque si no, por ahí se equivocan. Bien, acá podemos realizar ese cálculo considerando la variación de CB con T o no considerándola tomando un valor medio de T. ¿Se acuerdan? Según la información. Para este práctico les voy a dar esta grafiquita, estas tablas, que son las A17, que se la voy a dar ahora a alguno de ustedes para que le saque copia y la deje, que les puedan sacar los demás. Tenemos esta gráfica que es para gases ideales y está la entalpía y la energía interna para distintas temperaturas. Entonces puedo encontrar el F de T directamente, calcular la variación de la entalpía y la energía interna para gases ideales en función de T. ¿Está bien? Entonces esta tabla la van a sacar de fotocopia. Bueno, ahora consideremos un valor medio y lo calculan. Entonces ponen el T2 más el T3 dividido en 2, ese es el T medio, y con ese valor vamos a calcularnos, acá el 0 tenemos. El 0 tenemos que utilizar a ese directamente, que es 3 medio de R o 12,47. Sí, ahí directamente hacemos esto, es más fácil. Me dan el dato del problema, que es igual a CP, entonces uso 12,47 Joule sobre mol grado T. Por un mol, ¿cuánto le dio la variación de energía interna? Por un mol, por M, ¿no? ¿Cuánto les dio? Y el delta H, que va a ser igual. ¿Cuánto les dio? La variación de la entalpía y de la interna. ¿Cuánto les dio? 997,7. La energía interna, 997,7. ¿Y la entalpía? La entalpía. Bueno, muy bien. ¿Y el trabajo? ¿Cuál es la función de la transformación acá? El trabajo, ¿a qué va a ser igual? A P de B diferencial B, la integral. Entonces, ¿a qué nos va a quedar igual a nosotros en este proceso? P por B2 menos B1. ¿Tienen B2 y B1? ¿Qué hacemos entonces? P
sí, ¿no? Por los gases ideales. Reemplazamos por los gases ideales, exactamente, B va a ser R por T2 sobre P menos R por T1 sobre P por P igual. Entonces acá nos va a quedar R T2 menos T1. Esto va a ser igual al trabajo. En este proceso convierte que es a presión isobárico, si no le ponen entonces vamos reemplazando. ¿Y cómo vamos a calcular Q? ¿Cuánto les dio Q? El trabajo primero. ¿Cuánto les dio Q? ¿Lo sacaron? Pero que si vos me lo ven 665. ¿Y el calor? Es una expansión, así que el trabajo es positivo. ¿Y el calor a qué va a ser igual? ¿Cómo es la transformación? A presión constante. Ya que era igual el calor a delta H, exactamente. Ya que es igual para un gas ideal a CP por T final menos T inicial por un mol. Vamos a poner por N para que me dé mucho. Entonces calcúlenme el calor. ¿A cuánto les dio el calor? ¿Cuánto les dio esa transformación isobárica? ¿El calor cuánto les dio? ¿Cuánto les dio el calor? 1662,8. Para que les dé igual que este detalle. Bien. Entonces ahora vamos a ir al último proceso, que es el proceso adiabático. Entonces acá te pongo 0. Entonces ahora vamos a calcular para un proceso adiabático el proceso 3. Vamos a calcular el trabajo. Delta U, bueno, vamos a empezar primero por el trabajo. ¿A qué va a ser igual? A P por diferencial B. Acá, ¿cuál es la función? P por B a la K igual a P1 por B1 a la K. Entonces P va a ser igual a P1 por B1 a la K sobre B a la K. Entonces ahora tenemos que integrar el trabajo. B1 por B1 a la K por B a la 1 menos K entre B1 y B2, o vamos a poner B inicial y B final sobre 1 menos K. Y el K aquí va a ser igual al CP sobre CP. Entonces calculen el trabajo y luego vamos, que es lo más, digamos, lo más difícil.
como es para un mol, lo podía usar con o sin, sería lo mismo. Pero si no fuera un mol, si fuera 5, lo que te quisiera. Sí, porque el problema estaba planteado para un mol. Bueno, ¿cuánto les dio? Entonces acá reemplazamos. Fíjense que acá, vamos a borrar un poquito acá arriba, me va a quedar que el trabajo va a ser igual a P1 por B1 a la K, y acá va a quedar B2, B final, vamos a poner. En este caso era el B1, por eso voy a poner final a la 1 menos K menos B inicial a la 1 menos K sobre 1 menos K, ¿no es cierto? Entonces lo que normalmente se hace acá para llegar a la ecuación que vieron en el PowerPoint, si se fijaron, cuando nosotros teníamos las expresiones de trabajo, las escribimos siempre en función de T1 y T2, ¿no es cierto? Fíjense que cuando hemos llegado a estas expresiones, en este caso, fíjense que el trabajo siempre está expresado en T1 y T2. Ya después van a ver por qué. Cuando estudiamos los ciclos, nos interesa T, básicamente. Entonces, por eso se expresa acá. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí es lo siguiente. Sacamos factor común B1, B inicial. Entonces, nos va a quedar P1 por B1 a la K, saco factor común B1 a la 1 menos K. Sobre 1 menos K, y acá me va a quedar B final sobre B inicial a la 1 menos K menos 1. ¿Está bien? Claro, va a ser el 1, pero yo le he puesto final para después ponerle los números correspondientes, porque si no, después yo me hago lío. Entonces sería volumen inicial sobre volumen 1. Final, volumen 1 y 3, porque el final es el 1 y el inicial es el 3. Por eso he puesto final e inicial, después lo vamos a poner como corresponde. Fíjense que acá le va a quedar por el volumen a la 1. Entonces acá voy a tener que el trabajo va a ser P1 por B1 sobre 1 menos K. ¿Está bien? Por, fíjense acá, tengo la relación de los volúmenes, que yo no la conozco. Por la relación de los volúmenes, en las adiabáticas, yo planteé las relaciones del T. ¿Se acuerdan? La primera que encontré. Y aquí era igual T2 sobre T1. Aquí era igual a B1 sobre B2, que lo había invertido, y acá que me quedaba a la K menos 1, que acá el 1 es el inicial y el 2 es el final. Entonces fíjense acá que acá me queda invertido y que esto va a ser igual a T2 sobre T1. ¿Está bien? Entonces, siempre que nosotros encuentren una expresión para el trabajo, para gases ideales, lo van a encontrar en función de T2 y de T1. Y ya después van a encontrar la razón. Porque nosotros con los ciclos vamos a trabajar con T. Por eso nos interesa, digamos, la expresión de trabajo con T. Entonces, para gases ideales, lo reemplazamos y me queda esta expresión que está acá. T2 lo conocen, T1 lo conocen, y P1 por B1 queda igual a R por T1. ¿Está bien? Y si quieren pueden volver a sacar el T1, se les va a ir con este y les va a quedar este. Entonces va a quedar solamente en función de T2 y de T1 y del valor de K de las adiabáticas. ¿Está bien? Háganlo, a ver. Esto se tiene que sentar y hacerlo. Y que les
de 20,785. Bueno, quiero que me calculen el trabajo, a ver cuánto les digo. Este volumen inicial y este también el volumen inicial para que acá te quede bien a uno. ¿De qué otra forma podríamos haber sacado el trabajo? ¿Podríamos haber sacado el trabajo de otra forma? ¿Eh? Fíjense, por el primer principio, ¿se cumple el primer principio? ¿Se cumple el primer principio? Bien. U menos W es igual a delta U. U es igual a 0. Menos el trabajo va a ser igual a la variación de energía interna. Y la energía interna, ¿qué va a ser igual? Es un poco más fácil que esto, pero igual queda. Porque a veces no tenemos la información, tenemos que calcularlo a partir de la definición de trabajo. O en el parcial le podemos pedir calcular el trabajo de dos maneras. Entonces ustedes, una manera es a partir del delta U y otra manera es integrando la ecuación del trabajo. Entonces lo tienen que hacer de dos formas. Entonces, ¿a qué va a ser? Ustedes acá reemplazan todo y da igual, CB por DT. Entonces, acá voy a tener CB por T2, T final, menos T inicial. Esto es mucho más fácil, ¿no es cierto? Entonces, acá esto lo borro, pero les queda para ejercitación que lo hagan. Entonces, menos el trabajo, esto es el primer principio, U menos W es igual a delta U, va a ser igual a delta U, igual a CB por T final menos T inicial. ¿Cuánto les da? CB 12, por 1 mol. ¿Cuánto les da la energía interna? 997,7 en realidad. Bueno, y la entalpía y el trabajo le da menos 997. Este les da, a ver, les da la energía interna aquí. Da positivo. Creo que es negativa. Sí, y el trabajo Ah, y positivo. este le da positivo. Ay, Dios. Si no, ¿cuánto les da la variación de la entalpía? N por T. ¿Cuánto les da? Menos 1660. Menos. No les da más. Porque el T final, ¿cuánto es? 70. Y T inicial es 50. Tienen que prestar atención. ¿Por qué les digo esto? Porque sé qué pasa si es un ciclo con la energía interna y con la entalpía. Tiene que dar cero. ¿Por qué? Porque es una función de punto, es una transformación cerrada. Quiere decir que la variación de energía interna y de la entalpía tiene que dar cero. Si no le da cero, está mal. Se han equivocado y les pasa. Los signos, les pasa nada. ¿Está bien? Eso sí lo tienen que saber. La variación, la sumatoria en el ciclo de las propiedades que son funciones de punto, tiene que darle cero. ¿Sí? Cuando saca
igual grado civil. Pero yo normalmente cuando trabajo con clases ideales siempre pongo que. ¿Por qué? Porque a veces se equivocan y calculan el grado civil o que está mal. Cuando trabajan para gases ideales se usa la escala Kelvin y la escala Dollar. Y cuando trabajamos nosotros también vamos a trabajar con otras propiedades, la entropía que requiere de temperatura del gas. Siempre la pasan aquí. Es igual. Acá no se va a encontrar. 70. El otro va a ser 80. Pero yo siempre hago paso grado que trabajo diferente. Pero me aseguro de lo que importante. Bueno, ¿cuánto le da el trabajo, lo que quedaba? ¿Cuánto del trabajo? No, ahora haga la suma, a ver cuánto le da. ¿Sí? Siempre ocurre que lo que se pierde de energía interna se gana en trabajo. Constante de las adiabáticas. Lo que se pierde de calor De las adiabáticas. se gana en entalpía. No, en este caso, en el ciclo, ya lo vamos a hacer. En el ciclo, lo que ha habido un cambio va a ser del calor y del trabajo eléctrico. La transformación va a ser el calor y el trabajo. ¿Por qué? Porque las funciones del punto permanecen invariables. Sí, han jugado un efecto en el cálculo, en la evaluación de las propiedades. Pero en el ciclo suman cero. ¿Por qué? Porque son propiedades de punto, depende del estado inicial y final. Si el estado final inicial es el mismo, la variación de la propiedad es cero. ¿Está bien? Entonces acá lo que vamos a ver nosotros es que la suma del valor transferido es igual a la suma del trabajo neto también recibido por el sistema. A ver, saquen la cuenta de cuánto les da esto. 149,5 ¿Qué? Joule. Sí. 149,5. ¿Y el calor? 100 también. O sea, los efectos son los efectos del error. Pero la suma del calor y del trabajo tiene que ser igual. Fíjense ustedes que acá se aplica ¿qué? Que estudiaron ya. Esto, acá estamos aplicando el primer principio a un sistema, es decir, a un grupo de transformaciones. El primer principio se va a cumplir para un solo sistema o para un grupo de transformación. Va a cumplir siempre. Para un grupo de equipos. Entonces, lo que yo analizo tiene que cumplir con el. Entonces acá vamos a poner la misma cantidad. Quiere decir, fíjense que si aplico el primer principio al ciclo, y lo vamos a escribir. Entonces, aplicamos, pónganlo. El primer principio al ciclo, la sumatoria de los calores menos la sumatoria de los trabajos es igual a la variación de la energía interna. Si en un ciclo la variación de energía interna va a ser igual a 0. Entonces implica que el calor neto que recibió el sistema va a ser igual al trabajo neto entregado por el sistema. Eso es aplicar el primer principio a un ciclo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ustedes, sabiendo el concepto, si les da